Tavares y nos viene a decir en sus cápsulas que escribe siempre y nos comparte que en nuestra República Dominicana hay una gran brecha. Así que podemos saber mucha teoría, pero nos cuesta aplicarla a la vida real. Profe, bienvenido amigos y amigas en Amistad, su casa. Gracias por sacar el chance de estar ahí con nosotros en el día de hoy. A quienes nos escuchan, tenemos disponible el 809-582-5067 para que nos hagan sus preguntas o nos compartan cualquier vivencia que pueda enriquecer esta conversación que tendremos hoy. Vamos a hablar de pasar del formalismo a la sustancia. Bienvenido, profe. Muchas gracias, del Carmen. Bueno, el tema de la educación siempre es un tema importante porque los seres humanos vivimos en sociedad y vivir en sociedad es algo que se aprende. Sí. Desde que ponemos una patita en este mundo estamos aprendiendo y no dejamos de aprender hasta el último día, hasta el día de nuestra vida. El tema en el caso que nos ocupa es que en la educación dominicana esa brecha a que te refieres está entre lo que se enseña en la escuela y lo que se vive en la vida real. Sí. Es como si fueran en rutas paralelas la escuela y el mundo real. El muchacho se pasa 8, 10, 12 años y cuando sale, por ejemplo, de la escuela preparatoria para la universidad, es la experiencia que yo tengo como profesor universitario, tú te encuentras que hay elementos como muy básicos que debieran dominar y no lo dominan, y tú te preguntas por qué. Yo hacía este experimento. ¿Cuánto creen ustedes que mide esta aula? En pies, metros, como quisieran. Y las respuestas que me daban eran muy absurdas. Y tú dirás, ¿no han dado geometría? ¿No se les ha hablado a ellos sobre áreas y perímetros y demás? Sí, claro, eso ha ocupado gran parte del currículum, pero ellos no saben cómo aplicarlo a la realidad. No, porque entonces lo ven en los libros y ni siquiera se les ocurre, o sea, no tenemos la creatividad, vamos a incluirnos en ese momento de pensar en que, bueno, lo que tengo más cerca, vamos a medirlo en mi casa, mi aula, en el ambiente en que me muevo, ¿no se me ocurre? No, y cosas, te digo, para seguir con esos ejemplos, las orientaciones según los puntos cardinales, el norte, el sur. El dominicano está muy perdido sobre eso, ¿no? Y incluso es incapaz de orientarse según estos puntos, ¿no? Tú le pides la estatura de una persona y cosas, y no tiene una estimación como muy cercana a la realidad. Y es porque la escuela no les ha enseñado a vincular una cosa con la otra. Sí. Y lo que te estoy diciendo de eso pasa también en lengua española, en ciencias, en matemáticas. Y las pruebas que se les hacen a estos jóvenes, como por ejemplo la prueba internacional PISA, nos pone siempre a la cola de las evaluaciones. En el 22, que es la última que tenemos, aunque ya se hizo otra, quedamos en el puesto 81 de 81 países. O sea, en el último lugar. En ciencia, en matemáticas y también en lectura, en comprensión de lectura. Entonces, estamos muy mal y la crítica yo no se la hago directamente a los estudiantes, lo hago al sistema que no está haciendo que esa educación que se imparte en la escuela se traduzca en conocimiento real sobre el mundo real en que viven los estudiantes. ¿Por qué usted cree que se da esta desconexión del sistema y la realidad de nuestro mundo escolar en nuestro país? Pienso que hay varias causas, pero una importante es la actitud del maestro, la maestra en las aulas. Cuando no se tiene vocación de enseñar, sino que se hace como un oficio, algo por lo que se nos paga, a veces lo que estamos es mirando el reloj para que el tiempo pase. Y una prueba de eso lo tiene la tanda extendida, que fue una magnífica idea
del Estado Dominicano de que el muchacho, la muchacha pasaran más tiempo en las aulas, pero no era por pasar tiempo. No, era por cuidarlos y educarlos. Y más tiempo para asignaturas que normalmente en el currículum tradicional no había mucho espacio, como por ejemplo las artes, que el muchacho pudiera aprender diversas cosas sobre las leyes del país, el tema del tránsito, que es uno de esos puntos, digamos, pendientes en la agenda educativa nacional. Pero esa parte, hay un vacío que ha costado trabajo llenar en ese espacio adicional que tenemos en la escuela dominicana. Profe, las consecuencias reales de que los resultados de PISA del año 22, no sé por qué no tenemos algo más cercano a... Ya se hizo otra, los resultados están, según la información que tenemos, están procesándose y se darán a conocer este mismo año. Vamos a saber lo que pasó en la última evaluación. La última evaluación. Ojalá hayamos mejorado. Y como dice el tema de hoy, cómo el formalismo en la escuela termina formando ciudadanos sin criterio para la vida diaria. Es eso de lo que estamos hablando, de que es un ciudadano que ni siquiera tiene conciencia sobre conocimientos que lo mejoran a él o a ella. Vamos a tomar el tema ambiental. No es que en las escuelas no se hable del tema ambiental, pero ¿por qué estos muchachos van a un río y lo dejan lleno de vasos plásticos, servilletas, qué sé yo cuándo? Es algo que uno no se explica en esa formación del ciudadano. Tú sales a la calle por el tránsito y es todo un caos, todo un desorden. Y es verdad que es insuficiente lo que se enseña, pero aún la enseñanza que se pueda dar sobre estos temas en el sistema formal, la gente no lo vincula con la vida real, como no vincula, por ejemplo, un texto que está leyendo con la ortografía. Tú puedes haber leído 8,000 veces una palabra y cuando te toque escribirla la vas a escribir mal porque no te estás fijando en la palabra. Es como si eso fuera por un lado y tu conocimiento del idioma fuera por otro lado. Como que no son vinculantes. Aparte de que una de las fuentes de aprendizaje por excelencia siempre ha sido la lectura. Y aquí tú te encuentras con muchos bachilleres que en su vida han leído un libro completo. No. Entonces, ahí yo vuelvo a culpar un poquito al sistema, ¿verdad? Porque eso no pasa en todas partes. Tú encuentras con colegios privados, incluso con escuelas públicas, donde tú tienes un director, una directora, o donde se ha creado una mística de aprendizaje real, porque estamos hablando de lo general, pero tú te encuentras con excepciones muy valiosas, muy valiosas, que pudieran ser como pilotos, ¿no?, para llevarlo de manera más generalizada al sistema educativo nacional. Yo creo que hay ejemplos muy aprovechables en ese sentido, y la esperanza que uno tiene, uno que es optimista, es que en algún momento eso va a cambiar. Y lo que decimos aquí tiene un poco ese propósito de generar inquietud en los padres que nos escuchan, los maestros que pudieran estarnos escuchando, los mismos estudiantes, de saber que lo que pasa en el aula tiene que ver con su vida y que la puede mejorar, que lo puede salvar inclusive a veces de situaciones lamentables. Excelente. Y muy importante que usted lo diga, porque a veces pensamos solamente que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver solamente con los maestros, pero también vamos a verlo desde el punto de vista de ciudadanos, padres, abuelos, hermanos mayores, para llevar esas exigencias de lo que se necesita a que se puedan cumplir, a que se puedan abrazar en el currículum de educación. No tan solo en las escuelas o lo que viene por el ministerio, también en otros extras como son el Infotep, que son técnicos, los politécnicos que también enseñan otra rama para que los muchachos puedan salir con un
una profesión Ujú. y poderse avalar, conseguir un primer trabajo y pagar su universidad, especializarse más. Sí, yo creo que hay ejemplos. Por ejemplo, los estudiantes de medicina, la misma naturaleza de la profesión de médico les lleva a que ya desde un cuarto semestre, quinto semestre y a veces antes, están yendo a los hospitales. Es una manera de vincular teoría y práctica. Y práctica, que es muy importante, y más en una rama como la medicina, Como la cuidar de medicina. la salud y la vida. Y uno Profe, se pregunta, del Carmen y amables radioyentes, ¿no es posible hacer eso con otras disciplinas que también pueden ser vinculantes, las ingenierías, la economía, la administración, la enfermería, la que enfermería, el trabajo social, la psicología, que tengan esa vinculación, esas raíces en la realidad y que el muchacho, la muchacha salgan con destrezas aplicables a la vida real. que pisen tierra. Sí. En las escuelas politécnicas, los liceos politécnicos tienen un poco esta vocación y yo creo que se ha avanzado un poco en ese sentido. Usted propone como solución modelo por competencia. Las autoridades respondieron con el modelo por competencias, enseñar para resolver situaciones reales, no para memorizar exámenes. Pero usted dice que el gran reto es implementarlo porque muchos docentes siguen con la repetición mecánica. ¿Qué se necesita hoy para que un maestro pase de enseñar datos a desarrollar creatividad y juicio crítico? O sea, vamos a poner el ojo ahora en el maestro, en el que enseña, en la guía de esa solución, de ese modelo por competencia. Sí, el tema que estoy tratando es que hemos creado ya un hábito que a fuerza de repetirse se ha convertido en cultura. Y cuando la cultura echa raíces profundas, no se cambia de la noche a la mañana. Es decir, que aunque tú tengas el diseño del modelo por competencia que está bien pensado y bien diseñado, implementarlo ya será otra cosa. Y eso va a exigir mucha supervisión, mucho seguimiento y una voluntad nacional de que las cosas se lleven a cabo. Y que cada asignatura que se enseña tiene unos objetivos que se plantea, qué es lo que el muchacho debe saber hacer, qué es lo que debe aprender en el transcurso de esa asignatura, que es en lo que consiste la competencia. La competencia. Entonces, no es que, porque en teoría se supone que sí, que todo es por competencia, porque tú le das un examen al final, pero es un examen básicamente textual, de repetir, de memoria, y no de demostrar el conocimiento en la práctica, que hacia donde debe ir este modelo El enfoque del modelo. por competencias. Muy bien. Tenemos una llamada, Román. Sí, un momentito. Vamos a contestar esta llamada. Como mencionaba nuestro querido profe Tavares, el profe Tavares es psicólogo y trabaja el equipo de salud mental en salud pública de aquí Santiago. Sí, la Dirección Provincial de Salud 2. Estamos al frente de la División de Salud Mental, el programa de salud mental. Y parte de nuestro trabajo es un poco hacia la comunidad, ¿no? Tratar de que las ideas que mejoran a las personas, y la educación está muy vinculada también con la salud mental de las personas. Por eso este tipo de conversatorios que se hace también directamente con las comunidades, las escuelas, los clubes, y hay instituciones que nos piden, va como granitos de arena que van sumándose a esa visión más integral de cómo debe conducirse la sociedad.
Y cuando la señora hablaba, por ejemplo, de los padres y esto, es muy aplicable y muy pertinente lo que ella dice. Un padre que sale con su hijo, qué sé yo, a caminar por un parque y encuentra una botella tirada en el suelo. Si la recogen o él hace que la recojan y la lleven a un... Mira, es una lección que vale por 20 horas de cátedra. Clases. Es ese ejemplo de ciudadano responsable. Aunque no haya sido tú, Aunque no haya sido tú, das un ejemplo. pero esa botella, ese envase que puede llover, que viene la lluvia, que el Se puede mosquito, resbalar a alguien también, un abuelito que no o ve que el bien. mosquito se puede reproducir ahí para producir el dengue. Sí. Entonces, nosotros que hacemos trabajo de descacharrización en los barrios, que tratamos de que ataquemos los vectores que producen estas enfermedades, ese es un trabajo que, además del beneficio que tiene directo, debe convertirse en un elemento de educación para la gente, para que no sea el promotor de salud que tenga que ir a tu propio patio a revisar esto, sino que tú tengas la suficiente información para saber que te estás protegiendo a ti y que puedes estar protegiendo a tu vecino de una enfermedad que puede ser mortal. Todo este tipo de cosas es parte de esa educación por competencia a nivel global que trasciende lo de la escuela para convertirse en un modelo, digamos, nacional. Me gusta, hablando así un poco de todo, el programa que está desarrollando el Ministerio de Educación sobre la educación en valores. Muy bien. Yo creo que le falta un poquito de garra a ese plan, pero que es una buena iniciativa. Es una buenísima iniciativa. Que debe extenderse y que incluso los medios de comunicación deben prestar también como parte del ejercicio, digamos, de responsabilidad social, aunque es un pequeño espacio para generar conciencia sobre temas tan importantes como el ambiente, como la prevención de violencia, la prevención de accidentes. Y eso es pasar de la teoría a que esto se haga carne en la vida de la gente. Que se haga parte de ti. Parte de ti. De lo que llevas. Muy bien. Profe, ahora vamos a hacerle un llamado a la familia, ya que mencionamos la importancia de los padres dar seguimiento. Si un padre o una madre nos está escuchando y quiere que su hijo no se quede solo en el formalismo, o sea, en cumplir, saca buena nota, también es algo que me gustaría ver, porque muchas veces, en mi época de estudiante, nos encomendábamos. Tú eres bueno en matemática, los que nos conocíamos, los papás que no, del barrio, de la escuela, y hacían que sus hijos se juntaran con, bueno, vamos a hacer como mentorías, el que más sabe de esto, y así se dividían las tareas. Es algo que probablemente se hace con ese fin, lo de formar los grupos, pero probablemente no se esté viendo. Entonces, para ver esa parte, ¿qué puede hacer en casa en una semana como esta, en que vamos a empezar las clases, o en una semana normal de clase, que ya casi empieza, para enseñarle a su hijo qué hacer con la información que le llega, cómo aplicarla también en los problemas que son auténticos, que no se queden esas informaciones en las aulas, porque también tenemos ese problema en los trabajos con nuestros recién graduados y hasta con los cabezas de departamento. Los enviamos a diplomados, a charlas que debemos replicar. Igual los padres que tenemos trabajo y participamos de esas. Es como crear esa mecánica. ¿Qué le podemos decir a los padres tenemos esas vivencias en los trabajos, nos mandan a mejorar nuestra profesión, porque somos cabeza de trabajo, porque ejercemos una función que debe mejorar cada día o actualizarse? ¿Cómo los padres podemos apoyar
a lo que los hijos van a recibir en las escuelas, a esas instrucciones, a ampliar, a que bueno, eso fue lo que me dijeron y ahí quedé. Ya. Yo pienso que el hogar es un escenario perfecto para ese tipo de aprendizaje real. Cuento una pequeña experiencia con mis propios hijos. Desde que estaban muy pequeños, yo recuerdo que compré un libro de cuentos que traía 365 cuentos cortos. Uno para cada día. Uno para cada día. Me encanta. Se podía leer en cuestión de 2 o 3 minutos cada cuento, porque eran muy pequeños. Al principio solo se leen los cuentos. Ellos no están en mucha capacidad pero tú le vas creando el hábito. En mi experiencia, estos niños terminaron ellos leyendo los cuentos, porque ya fueron aprendiendo a leer, ya fueron... y eso se convierte, además de una tradición de compartir, de familia, consolidar los lazos, también en una oportunidad de aprendizaje. Ese preguntarle al niño qué entendió del cuento es para que no se quede solo en o qué significa tal situación de que sale en el cuento. Es algo, ¿verdad?, que se puede hacer y que no cuesta prácticamente nada. Pero salir con los hijos, caminar con ellos, llevarlo a conocer algún lugar, con ese sentido de vincularlos a la naturaleza, que es quizás nuestro vínculo más fuerte con la realidad. Sembrar hasta un grano de habichuela y ver lo que crece en una clase que están teniendo de botánica, que a veces se lo ponen como tarea a los profesores, acompañarlos en esa tarea, es parte de ir creando una actitud de saber que la realidad que está enfrente de ellos es una realidad que los vincula, que es una realidad a la cual hay que dar respuesta. Caminar con ellos, si usted es de la gente que los lleva al colegio, esa ruta de la casa al colegio y viceversa, es un espacio magnífico para aprender sobre el tránsito, sobre la vida, escuchar, preguntar. Una de las debilidades que nosotros tenemos y que la prueba PISA puso de relieve es la lectura. Pero lectura se traduce en un aumento del lenguaje, del dominio de palabras. En mi experiencia como docente, mientras más palabras domina el estudiante, mucho mayor éxito tiene en las evaluaciones, porque a veces puede tener la idea pero no tiene las palabras para expresarlo, y eso se consigue mediante la lectura, mediante la conversación. Y a veces hay padres que no tienen tantísima formación, pero tienen la experiencia, que es lo que vale. El tú que eres carpintero, mostrarle a tu hijo o enseñarle cómo se hace una silla o una persiana, o que te vea trabajando en algún momento, eso es aprendizaje de la vida real. Y yo pienso que hay que insistir en que lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la vida no son distintos, que es parte de una misma realidad y que hay que aprender a interpretar, a entender y a transformar. Excelente. Una maravillosa inducción que hay que repetir, porque, como mencionamos siempre, por el ritmo de vida que llevamos, hemos dejado de lado y sentimos que otro le puede decir mejor a nuestros hijos que nosotros mismos. Sí. Y no es así. Siempre el padre, no, independientemente de su formación, quizás no tiene la formación del maestro, pero primero tiene la autoridad directa sobre el hijo, tiene la responsabilidad de conducirlo, de educarlo, y tiene que educarlo para que sean adultos responsables. Y eso no hay que esperar que el niño tenga 18 años. Esa es una tarea que comienza desde el primer momento desde que nacemos, a lo largo de la vida.
Y eso, ese adulto con la experiencia que ha ido ganando en la vida, puede también orientar para complementar el trabajo que se hace en la escuela. Mucho. Y eso yo diría que las instituciones, muchas veces nuestras instituciones religiosas o los clubes culturales o las mismas juntas de vecinos, hasta los partidos políticos, deben tener siempre un capítulo de educación, de formación en el ámbito que les concierne, porque todo eso contribuye a que tengamos ciudadanos más informados y con mayor preparación para la vida. Para la vida, que a la larga es lo que más importa. Sí, y lo que más nos importa a nosotros como padres, que si no estamos presentes, si no podemos estar con ellos todos los días, ya que se hacen adultos y forman su propia familia, sepan asumir y resolver problemas que se le van a venir. Si lo metemos en una burbuja, lo perdemos. Sí, sí, sí. Vamos a contestar esta llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Este programa de hoy, les recuerdo que el reto esta semana es ponernos creativos, así que vamos a ponernos creativos poniendo en práctica algo que hayamos aprendido antes o ahora recientemente. Vamos a ponerlo en práctica porque se nos queda en la teoría. Claro. Se nos queda solamente anotado en los libros, en los folletos que recibimos. Lo escuché, pero no lo hice. Sí. Así que vamos a ponernos creativos y a poner en práctica algo que hayamos hecho. Le iba a comentar, profe, como estábamos hablando de la relación padres e hijos, que pudiéramos aprovechar al máximo. Es una orientación, un tips que le podemos dar a los padres de que aprovechen al máximo ese periodo en que los hijos nuestros están antes de la preadolescencia, porque después de la preadolescencia ellos se ponen un poco más reservados. ¿Cómo podríamos hacer ahí en la preadolescencia? Por lo menos yo vi películas con mi hijo, traté de que él fuera teniendo más edad de películas o cosas que él me pedía ver o conocer para que tuviera mayor juicio, pero siempre traté de acompañarlo. Pero ya cuando él entró a la preadolescencia se fue distanciando un poco, pidiendo más privacidad para estar con sus amigos, y uno trata de enseñarle un poco de libertad y confianza, pero también de monitorear esas situaciones. Sí, uno, ¿verdad? Como una persona muy cercana con los hijos, a veces con los nietos, en el caso de los que somos más adultos, podemos descubrir inquietudes, tendencias naturales que ellos tienen hacia un tipo de tema en el que tienen mayor interés. Voy a poner un ejemplo muy reciente, tan reciente como este fin de semana que estuve con parte de mis nietos, y hay una de ellas que ha mostrado mucha curiosidad por conocer cosas del mundo, cosas, eventos, ¿no? Y yo le propuse, con la anuencia de sus padres, que estudiáramos monumentos importantes alrededor del mundo. Sí, porque son parte de la historia. Que ella le fascinó la idea. Muy bien. Entonces yo me comprometí a hacer un listadito de las primeras 10 fenómenos universales como monumentos, ciudades o lugares emblemáticos, para que lo fuéramos conociendo, uno por mes. Y ya tenemos la primera de esos señalamientos. Vamos con la Torre de Pisa, una torre importante, la torre inclinada, ¿verdad? Que está en la ciudad de Pisa, en Italia. Y ya comenzamos por ahí. Pero hay otra persona que le puede gustar el dibujo, que le puede gustar la pintura, que le puede gustar, qué sé yo, la naturaleza, en fin, diversas cosas. Y acompañarlos en ese proceso de aprendizaje de forma temprana también augura mejores resultados para esa adolescencia difícil y para la vida adulta. Sí, ese acercamiento que es importantísimo. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde?
Hola, Universidad UAS, que ha sacado el chance de estar con nosotros en el día de hoy y agradecerle que siempre nos traiga tantas informaciones valiosas e importantes y vamos a continuar haciendo eso. El profesor Tavares, ¿dónde podemos localizarlos y los servicios que pueden encontrar en el Departamento de Salud Mental de Salud Pública? Nosotros estamos en la Hermanas Mirabal, ahí estamos juntos, la Dirección Provincial de Salud 2 y 3. Nosotros estamos en la 2. Y nada, cualquier charla, conferencia, acompañamiento que puedan requerir, pues nos pueden tocar las puertas y estamos en la mejor disposición de acompañarles dentro de las posibilidades, porque tenemos un departamento, digamos, que no tiene mucho personal, Sí. pero sí tenemos muy buena voluntad para atender a las personas. Claro, y es asunto de coordinarlo también. Pueden acercarse a ustedes las juntas de vecinos, ¿verdad? Las que juntas sí? de vecinos, las escuelas o las colegios. escuelas, sí. Tenemos otros programas como Salud Pública para prácticamente todo lo que tiene que ver con salud. Nosotros tenemos equipos para dar respuesta. Excelente. ¿Y sus cápsulas, dónde las podemos leer? Las publicamos en redes y sobre todo de manera directa con las personas más interesadas. Posiblemente las recojamos a final de este año en un pequeño... Una compilación. Sí, es Excelente. posible. Pues le agradecemos muchísimo que siempre comparta usted con nosotros todos sus conocimientos, porque sabemos que usted es un gran entregado de la educación. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Señores, muchas gracias por la sintonía y a todos los que están